Muy buenas noches, vecinos de San Juan de Lurigancho y a todos los que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube Línea Abierta. Mi nombre es Christopher Rufo y como siempre abrimos el micrófono para hablar de los problemas sociales que afectan directamente a nuestra comunidad. Hoy nos convoca la realidad dolorosa y silenciosa que viven miles de mujeres en nuestro país y por lo tanto en nuestro distrito, la normalización del maltrato. Para empezar, doy paso a mis compañeros en la mesa de conducción. Adelante, Ximena. Rufo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ximena Cabrera, soy comunicadora y como bien mencionas, el día de hoy vamos a hablar sobre un problema que aqueja a nuestro país, principalmente en las zonas de Zárate, Canto Grande, Huáscar y Vallevar. Adelante, Yesmar. ¿Qué tal, Rufo, Ximena y a toda la comunidad de Línea Abierta? Espero que se encuentren bien. Soy Yesmar Aderancén, encargado del análisis y el contexto social. Este es un tema muy complejo, muy controversial, que necesita ser escuchado y enfatizado por toda la sociedad. Es un tema muy controversial que necesita ser enfrentado como sociedad. No podemos seguir normalizando lo que nos destruye. Hogares, distritos, quédense con nosotros. Así es, Yesmar. Y para entender cómo el maltrato se camufla en las relaciones ante los golpes, quiero abrir, esta pequeña pregunta. ¿Cuáles son las principales razones que nos llevan a normalizar el maltrato a la mujer? Cuéntame, Ximena. Bueno, una de las principales razones sería la normalización. En nuestro país se ha normalizado mucho lo que sería la violencia que existe hacia la mujer. Y también se ha normalizado, creo yo, por el tipo de crianza que tenemos, ¿no? El tipo de crianza que oculta muchas veces los errores de los padres, de las madres hacia los hijos, ¿no? Las madres a veces ocultan mucho los errores que hay como para que no haya conflictos en ese entorno familiar, pero no solamente ahí, sino también al exterior, ¿no? Y ese ocultar por el que dirán creo que es una de las principales razones que existe. También podría ser la poca educación que hay en las escuelas. Al ser un tema tan delicado, es muy complicado que un profesor pueda tocarlo sin filtro en los colegios, ¿no? Y también para eso, por ejemplo, existe una capacitación. Así que creo que es un poco delicado todo ese tema de cómo serían las causas porque existen demasiadas. Sobre todo la educación, ¿no? Un tema muy delicado y que se debe prestar atención en el sector público. Cuéntame, Yesmar, ¿algo que añadir? Sí, Rufo, así como dice Ximena, la normalización acá en el Perú está muy grave, ya que mucho normalizan acá el machismo, la educación basada en estereotipos, ya que la normalización de conductas violentas dentro de algunas familias afectan en el entorno familiar, ya que muchos de estos pequeños niños crecen en ese entorno y reflejan lo que sus padres hacen. Cuando crecen, prácticamente hacen las mismas conductas que hicieron sus padres con sus madres: maltrato psicológico, físico, sexual. Es más, también existe maltrato económico, con el control del dinero e impedir la autonomía económica. Entraremos más a fondo en el maltrato económico más adelante, pero antes escuchemos con mucha atención la siguiente campaña de concientización del Ministerio de la Mujer. Vamos con el spot. ¡Porque tú me obligas! Pensé que era normal, hasta que dejó marcas. El maltrato no empieza con golpes, empieza con gritos, control, humillaciones y miedo. Miles de mujeres viven violencia todos los días y muchas callan. Porque amar nunca debe doler. Rompe el silencio, denuncia, busca ayuda. Campaña de concientización contra la violencia. Ministerio de la Mujer. Retornamos al set de Línea Abierta luego de este importante spot. Como decía la campaña, el maltrato no empieza con golpes, empieza con gritos. Iniciamos este primer bloque analizando el panorama social. San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del Perú, pero lamentablemente también lidera las estadísticas de violencia familiar y de género en Lima metropolitana. Cuéntame, Ximena, ¿cuántas mujeres en este distrito sufren violencia y qué tipo de violencia?
Bueno, según los reportes de los Centros de Emergencia Mujer, o CEM, de nuestro distrito, San Juan de Lurigancho concentra cerca del 12% al 15% de todos los casos de violencia física y psicológica reportados en la capital. Estamos hablando de miles de denuncias al año. Lo más preocupante es que el subregistro, que las mujeres, ¿no?, que callan por miedo o desconfianza. Muy importante esa información y también muy catastrófica porque, bueno, en esta parte entendemos la magnitud del problema, ¿no? Yesmar, ¿tus datos, tus reportes coinciden con los de Ximena? Sí, exactamente, Rufo. Es más, hay un dato bien alarmante que debemos poner sobre la mesa, ya que aproximadamente el 40% de las víctimas de agresión física en el distrito de San Juan de Lurigancho sufren de violencia de forma recurrente. Es decir, el agresor lo hace una y otra vez. El entorno social muchas veces calla. Los vecinos escuchan gritos a través de las paredes, de las quintas y es más, de los cerros. Pero lamentablemente siempre va a primar el no te metas en problemas de pareja. Y eso es justo lo que conocemos como indiferencia vecinal, ¿no? El cual es el verdadero enemigo social. Compañeros, ¿dónde está el límite entre respetar la privacidad de una familia y actuar ante una situación de violencia? Cuéntame, Ximena, ¿cuál es tu opinión? Nosotros debemos respetar los límites que nos da la familia, pero nosotros también tenemos que pensar que ese límite puede romperse cuando hay una falta de tolerancia entre ellos, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando empiezan ya eso que mencionamos, que serían los golpes o las agresiones físicas o incluso sexuales, ¿no? Creo que cuando existen esos tipos de problemas ya no hay ya no existe, ¿no?, ese límite que nos han colocado, porque si esas personas no pueden ayudarse, puede pasar algo mucho peor, o sea, futuro, ¿no? Si este caso ya está perjudicando a todos los miembros de la familia, si sucede otro caso extremo como feminicidio, creo yo que sería mucho más grave, ¿no? Mucho más grave que romper ese límite que la familia ha colocado, ¿no? Claro, coincido mucho contigo, pero justo la pregunta que mucha gente de nuestra audiencia se hace es cómo diferenciar y notar cuándo cruzar ese límite. Yesmar, cuéntame más sobre este tema. ¿Estás de acuerdo sobre cruzar el límite que la familia en este caso nos está poniendo? Sí, exactamente, Rufo. Nosotros como ciudadanos de bien deberíamos intervenir. Apenas escuchemos gritos, podemos pasarlo una vez, pero 1, 2, 3, 4 veces ya es demasiado. Siempre va a haber un límite y nosotros como ciudadanos de bien deberíamos intervenir, ya que no solo en San Juan de Lurigancho ocurre esto, sino a nivel nacional, donde se registran más de 500.000 de denuncias por violencia familiar. Y la forma más extrema de este problema cobra más de centenares de vidas cada año. Eso tiene mucho de verdad. Ximena, ¿me querías comentar algo sobre la indiferencia vecinal y cómo saber cuándo cruzar el límite? Bueno, sí, lo de los límites que mencionas es muy importante. Como bien dice Yesmar, nosotros tenemos que estar al tanto de estas señales, ¿no?, que nos brindan. Creo yo que una manera de darnos cuenta que ya podemos cruzar ese límite que nos están poniendo es cuando empezamos a enterarnos que ya está habiendo signos de agresión. Cuando ya están habiendo signos de agresión, creo yo que sería bueno empezar hablando simplemente con esas personas que están pasando por este problema. Simplemente hablar o escucharlos creo que puede ayudar bastante, ¿no? Pero si ya es un poco más extremo, como ya violencia o quizás esa violencia económica que nos mencionaba Yesmar, creo que ya es un poco más delicado, ¿no? Y ahí es cuando ya debes empezar a entrar, o sea, a romper ese límite, ¿no?, que te han puesto. Porque ese límite está, pero se va a romper siempre que existan esos problemas que pueden aumentar, o sea, pueden ser incluso peores después. Y creo que cuando ya te das cuenta de que puede escalar ese problema es que tú tienes que entrar y actuar y así la persona se incomode o se moleste. Yo creo que es por su bien, ¿no? Y aunque, como bien dicen, no es bien complicado, pero creo que se debería al menos
tratar de tocar, obviamente no, o sea, con su respectivo respeto que se merece, pero creo que sí se debería romper ese límite. Y muchas veces pasa, ¿no? Que uno quiere intentar ayudar y le dicen la típica frase: no te metas en problemas que no son tuyos, ¿no? Ante estas situaciones, Yesmar, ¿cómo es que cómo es que tú reaccionarías si en tu vecindad, en tu localidad, existe una familia, ¿no? Con este tipo de violencia física, sexual, maltrato de diferente tipo, ¿no? Sí, Rufo, yo tengo un caso en mi localidad, en mi comunidad. Hace como 5 años surgió un problema parecido como el que estamos tocando. Había una señora que fue víctima de agresión por parte de su pareja. Al principio fue psicológica, luego se convirtió en física, ya que empezaron los gritos, nosotros escuchábamos y, como bien dices, en ese entonces nosotros primamos y no decimos absolutamente nada, pero lo que nosotros debemos hacer es intervenir en eso, ya que en ese entonces la señora no denunció el acto de violencia. Cuando recién la agredió, recién ahí habló con unos vecinos, los vecinos la ayudaron y fueron a denunciarla. Y justo es muy importante por eso entrar e intervenir cuando todavía no ha pasado a mayores, ¿no? ¿Cómo sería la actitud, Ximena, que uno tiene que tomar, ¿no? Para acercarse a esta mujer que necesita ayuda pero que todavía no acepta que tiene un problema? Lo primero que sería bueno, al menos en la víctima, sería pues aceptar que estás pasando por ese problema y no tener miedo en pedir ayuda. O sea, no tener miedo en decirle a las personas por lo que estás pasando, no tener miedo en actuar, no tenerle miedo a tu pareja, creo que sería lo primero que se necesita. Y eso es, o sea, a partir de eso ya se comienza a caminar para poder solucionar ese problema, pero primero tiene que darse cuenta la víctima. Pero para que la víctima se dé cuenta es muy, muy, muy complicado, porque, o sea, incluso si se da cuenta, no va a aceptar que es un problema grave, ¿no? Así que creo que lo primero que sería eso, ¿no? Intentar, pues, persuadirla con lo que serían palabras para tratar de que vea, ¿no? Que vea lo que está pasando, para que se dé cuenta realmente y pueda actuar. Muy importante también tener ese apoyo y bueno, esa libertad de expresarse ante los familiares, amigos, y también ante esta comunidad, ¿no? De YouTube en línea abierta. Yesmar, coméntame, ¿algún caso, algo que añadir sobre esto de cómo poder acercarse ante alguien que todavía no acepta que tiene un problema? Sí, bien, como mencionó Ximena, normalmente acá en el Perú siempre normalizamos las conductas violentas. Muchas de estas mujeres no denuncian por falta de acceso psicológico, legal y social. Tienen miedo por amenazas, entre más cosas. Muy importante lo que añades, Yesmar. Y bueno, cerrando este comentario reflexivo tuyo, damos pase a nuestro siguiente spot, que va dirigido hacia el enfoque educativo y de prevención. Adelante con el spot. ¿Por qué te vistes así? ¿Quién te está escribiendo el celular? Si me dejas, me mato. A veces la violencia no empieza con un golpe, empieza con el control, con los celos disfrazados de amor, con los gritos que justificamos diciendo es su carácter. En San Juan de Lurigancho, el 50% de las atenciones psicológicas comienzan por estas conductas. Estoy harto de que seas tan inútil. Aprende a identificar las señales en tus hijos, en tus hermanos, en tus alumnos. El machismo se aprende, pero el respeto también. Si eres testigo de estas conductas en tu entorno escolar o familiar, no esperes a que sea tarde. Busca orientación y apoyo en los servicios de atención psicológica gratuita de los CEM, Centro de Emergencia Mujer, o a través de la línea 100. Educar para prevenir es salvar vidas. Estamos de regreso en nuestro canal de YouTube de Línea Abierta tras este corte, ¿no? Qué importante es el mensaje que acabamos de escuchar. El machismo se aprende, pero el respeto también.
Yesmar, precisamente el spot tenía esta evidencia, ¿no? De estas frases de control que a veces se camuflan en el día a día. Enganchando con el mensaje del spot, la educación preventiva debe ser dirigida tanto como a jóvenes y adultos, ya que debemos aprender a identificar el control del celular, la prohibición de ver a las amistades o los insultos disfrazados de chistes. Es fundamental saber esto, ya que si educamos a nuestra población para detectar a tiempo la violencia psicológica, evitaremos que la situación escale a la violencia física, o peor aún de los casos, el feminicidio. Coincido con lo que tú me comentas, ¿no? Y muy importante también esto de controlar el celular, ¿no? Sobre todo las redes sociales. Y bueno, también lo difícil que es en la actualidad alejar a un niño, a una joven, de este entorno social que ocurre en Internet. Y bueno, justamente para seguir profundizando en este tema, hoy nos acompaña Melissa Panduro, creadora de contenido, quien viene trabajando mensajes de concientización dirigidos a jóvenes y estudiantes. Melissa, te damos la bienvenida a Línea Abierta. Muchas gracias, Rufu. Estoy muy agradecida de poder participar en este espacio porque considero muy importante que los jóvenes puedan hablar abiertamente sobre estos temas y aprender a reconocer señales de violencia que muchas veces normalizamos. Melissa, ya que estás aquí, quiero preguntarte desde tu experiencia, ¿no? Como creadora de contenido, de redes sociales y conectando con un público tan joven, ¿por qué crees que todavía muchas personas confunden ese amor, ¿no? Que ocurre en diferentes redes sociales con el control? Considero que aún es muy preocupante, ¿no? Que muchas veces se empieza a ver en adolescentes que viven esto y no saben cómo identificarlo y lo van normalizando a medida que van creciendo, ¿no? Y hay un punto de quiebre, ¿no? Me supongo, un punto en donde ya el joven se da cuenta de que lo que está sintiendo no es del todo amor, sino está siendo controlado o está controlando. Coméntame más sobre este punto de quiebre en donde un joven, una joven se da cuenta. Cuando vas entrando más a esa presión que te somete tu pareja o tu amigo, porque también sucede en amistades, vemos que es un hostigamiento y el hostigamiento no es normalizar este tipo de conductas en los jóvenes, ¿no? Entonces el punto de quiebre es cuando tú ya empiezas a sentir incomodidad. Y añadiendo, a lo que dices, me parece que también la sociedad se ha acostumbrado, ha normalizado el opinar ante todo, ¿no? El tener una opinión para todo. Cuéntame, Yesmar, ¿cómo es que esta libertad de expresión afecta e influye en la violencia hacia la mujer? Sí, Rufo, como bien dices, las personas suelen acostumbrarse a tener una opinión para todo porque vivimos rodeados de información, de redes sociales y conversaciones donde constantemente se nos pide tomar una posición. Con el tiempo, muchas de estas personas sienten que deben juzgar o comentar cualquier situación, incluso cuando no conocen los hechos. Esto puede llevar a que no se normalicen prejuicios, estereotipos y creencias erróneas. Y esto que pasa mucho en las redes sociales, quisiera saber tu comentario, Melissa. ¿Cómo tú has vivido y presenciado esta libertad de expresión que puede dar paso a hostigamiento y violencia? Creo que influye demasiado como un entorno tóxico donde vemos a mamá, papá, faltarse el respeto, normalizamos tanto que a veces por entrar a una sociedad donde queremos ser aceptados permitimos tantas cosas que en realidad ya es una violencia el faltarnos el respeto a nosotros mismos. Y ¿cómo este concepto que tienes sobre dar el paso a aceptar hostigamiento se ha empleado en tu caso? Bueno, en este caso lo indico en el spot. Muchas veces el aceptar en redes sociales un comentario supuestamente positivo, ¿cómo se le dice? Pasivo-agresivo es un comentario ofensivo, ¿no? Muchas veces al normalizar esto nos hace sentir bien,
Al normalizar esto decimos que estamos a la moda, cuando en realidad no es así. No podemos aceptar este tipo de conductas por el hecho de que nos suban el ego, como dicen todas las mujeres, ¿no? El que te digan, oye, estás rica, eso es una falta de respeto, literalmente. Y bueno, también es muy importante, ¿no?, la educación en los jóvenes, tanto en los colegios, universidades, como también en la familia. Y por ende, la educación con enfoque de igualdad de género, sobre todo, el cual también es muy importante enseñar en los colegios de San Juan de Lurigancho, desde planteles también emblemáticos hasta también en las zonas más alejadas y más altas, donde también es muy importante y prioritario. No es un lujo, es una necesidad urgente que también, ayuda a que nuestros jóvenes entiendan de que el control jamás será amor. Muchas gracias, Melissa, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa de YouTube Línea Abierta. Muchas gracias, Rufo, y a Línea Abierta por este espacio. Y abriendo un poco más sobre este tema del respeto, la educación que se aprende, coméntame, Yesmar, ¿cuál es la clave, ¿no?, para entender estas conductas? Sí, Rufo, es importante. Más que importante, es fundamental entender que estas conductas se aprenden desde la infancia, compañeros, ya que las estadísticas del Ministerio de la Mujer señalan que más del 60% de los agresores crecieron en hogares donde sus madres también fueron maltratadas y agredidas. Es un círculo vicioso y educativo, también cultural, que cruza todo nuestro distrito y que debemos cortar desde raíz la crianza y el respeto mutuo. El año pasado en San Juan del Lurigancho, siendo el distrito más poblado del Perú, el Ministerio de la Mujer atendió a más de 3.300 casos y en enero de este año más de 180 casos. Esto refleja el signo de violencia que sigue surgiendo en nuestro país y que debe ser cortado desde ya. En las secciones anteriores ya vimos la cruda realidad social, la importancia de la educación y el rol clave de saber identificar las señales a tiempo, ¿no? Ahora, hablaremos de las soluciones y de las herramientas que tienen nuestras mujeres y estudiantes en el distrito y si sufren, de este maltrato, ¿no? ¿A dónde van? ¿Qué pueden hacer? Bien, lo primero que deberían saber es que las mujeres no están solas. Contamos con varios centros de emergencia, Mujer, CEM, ubicados en la comisaría del distrito como Zárate, Cantorrey o Santa Elizabeth, atendiendo varios de ellos las 24 horas del día. Sí. Además, a nivel social, las redes de ollas comunes, de comedores populares en las zonas periféricas de San Juan del Lurigancho están solicitando como lideresas comunitarias. Ellas van a ser el primer punto que nosotros podamos recurrir. Y también recuerden siempre que la línea 100 es gratuita y que puede atender tu celular las 24 horas del día. Muy importante, ¿no? El soporte psicológico. El miedo también paraliza, pero la comunidad organizada y las instituciones salvan vidas. Vecina, estudiante, tu vida vale y tu privacidad importa. Y para cerrar el programa de hoy, queremos dejar un mensaje directo para todas las jóvenes de nuestro distrito y también en nuestra última campaña. El maltrato a la mujer se acaba cuando dejamos de callar. Nos vemos en la próxima edición de Línea Abierta. Los dejamos con el último spot de la noche enfocado en nuestra juventud estudiantil y en la red de apoyo de nuestro distrito. Cuídense mucho. Asegúrate, ¿no? Está delicioso. Ya empezó otra vez. Me está exigiendo captura de pantalla y ubicación en tiempo real para ver con quién estoy haciendo el trabajo. Bloquéalo, amiga. Eso ya no son celos, eso es acoso. Te está controlando la vida. Reconoce las señales. Que te exijan contraseñas, te prohíban amigos o controlen tus redes sociales también es violencia psicológica. No justifiques el control por miedo a quedarte sola o abandonar tus estudios. Tu celular es privado, tu libertad también. Estudia sin miedo, denuncia y recupera tu tranquilidad. No estás sola. San Juan del Lurigancho se levanta contra la violencia. Hay una red de comisarías, centros de emergencia, mujer y vecinas, organizadas listas para protegerte.
Romper el círculo empieza con un clic. Comparte este programa, difunde los canales de ayuda y ayúdanos a salvar vidas en nuestro distrito. Esto fue Línea Abierta. Suscríbete y sé parte del cambio.